Soy docente de la Universidad Santiago de Cali, de la Facultad de Ingeniería, y hoy vamos a hablar sobre por qué publicar artículos científicos. Uno busca publicar artículos científicos en varios aspectos. Por ejemplo, porque necesito graduarme y me están solicitando un artículo publicado, o porque soy científico y quiero publicar el trabajo que he realizado en un año en un proyecto de investigación. Se trata entonces de socializar un trabajo que hemos realizado durante un periodo de tiempo. Estos trabajos de investigación son sometidos a revisión de ingenieros, de científicos internacionales en muchos casos. En las revistas internacionales se utilizan revisores de todo el mundo, de diferentes países, que van a evaluar el trabajo que realizó alguien. En esa evaluación se toman en cuenta aspectos claves, como por ejemplo la excelente redacción, ya sea en español o sea en inglés, la excelente presentación de los datos, ya sea de forma gráfica o ya sea de forma escrita, es decir, que cada punto del artículo científico es evaluado en detalle. Estamos hablando desde el resumen, donde explicas de qué se trata el proyecto, hasta las conclusiones. Debe tener entonces un camino para llegar allá. Finalmente, lo que yo pretendo es socializar entonces esos resultados que yo encontré en mi proyecto de investigación. Los socializo a través de un artículo científico para que alguien los lea y los utilice, y de ese modo podría yo lograr cosas como por ejemplo el reconocimiento como científico y el reconocimiento de mi grupo de investigación. Entonces cada publicación que yo logro presentar y que es asequible a los lectores en todo el planeta, suma puntos para mí como persona, como investigador, y suma puntos para el grupo de investigación. Los artículos científicos pueden ser de tres categorías: los de las revistas, journals internacionales, que son como los de mayor prestigio; aquellos que son presentados en congresos nacionales o internacionales, son importantes, y aquellos que son reviews, que son un estudio de lo que se tiene ya publicado, y entonces se llega a unas estadísticas y a unas conclusiones sobre los diferentes trabajos que se han publicado. Cada uno escoge en dónde publicar de acuerdo a lo que está buscando. ¿Por qué? Un congreso internacional me facilita presentarle a las demás personas mi proyecto y recibir una retroalimentación, ya sea verbalmente en el congreso o por escrito en caso de que me contacten cuando lean mi artículo. Publicar en una revista internacional, un journal, tiene una mayor exigencia en la aceptación, por lo tanto, el trabajo para presentar en estos artículos es mucho más elaborado y es mucho más extenso. Todos los proyectos de investigación son diferentes. Si uno habla de un proyecto de investigación de 2 años, podría tardar unos 6 meses elaborando un artículo para poder presentarlo en una congress, o en una revista ya podría ser más de 6 meses en su preparación y elaboración. Hay que decidir entonces varios aspectos: dónde voy a publicar, qué tipo de publicación yo quiero. Por ejemplo, un congress pide una extensión en páginas de 6 páginas. Ya un artículo técnico en un journal internacional está solicitando unas 10 páginas como mínimo. De hecho, pues entre más extenso, a veces se piensa que tienen mejor aceptación. Estamos hablando de 25 páginas, 30 páginas. Un congreso internacional requiere una bibliografía de unas 15 referencias. Ya un journal internacional está solicitando unas 30, 40 referencias bibliográficas. Entonces, la construcción de uno u otro artículo depende de lo que yo esté buscando, depende de la revista que escoja, depende del tipo de artículo que yo quiera seleccionar. Aspectos tan importantes como la puntuación, la lógica, la conectividad de las ideas, la elaboración de una tabla en Excel, un graficador, es súper importante para que el lector entienda mis ideas y logre entender los resultados que yo
logré obtener. Sobre todo porque estas revisiones son hechas por personas expertos, en especial por los journals internacionales. Son personas en diferentes países que saben muy bien del tema, que han sido seleccionados porque son expertos en determinados temas. Estas personas entonces tienen bastante habilidad en la lectura de journals o de congresos y pueden fácilmente rechazar un artículo por cualquier motivo, por ejemplo, en la forma de expresar las ideas con lenguaje coloquial, con gerundios. Uno debe utilizar formas técnicas, una redacción científica adecuada, por ejemplo, en tercera persona. Por ejemplo, si se hablan de las pruebas que se hicieron durante ese año, entonces se utiliza un lenguaje, o más bien un tiempo verbal en pasado. Pero las conclusiones, como estoy explicándolas en el momento en que el lector las está leyendo, yo las redacto en el tiempo presente. De tal manera que al elaborar un artículo científico, no solamente se necesita la competencia científica para llegar a los buenos resultados, para llegar a cálculos estadísticos y presentarlos adecuadamente en una tabla, sino también tengo que tener una habilidad de escritor. Obviamente una escritura de una novela es muy diferente de un escrito técnico-científico, pero si no logras en el artículo científico cautivar al lector, pues el lector no va a tomar el artículo ni lo va a terminar de leer, mucho menos lo va a usar como referencia para el proyecto que esa persona intenta, por ejemplo, desarrollar. Es decir, que uno de los principales motivos para la publicación de un artículo científico está en que mi trabajo sea utilizado como referencia. Si yo logro que mi trabajo sea utilizado como referencia, entonces estoy aumentando mi prestigio como investigador, aumentando el prestigio de mi nombre y también el prestigio de mi equipo de investigación, de mi grupo de investigación. Entonces, si yo logro producir un artículo que enamore al lector, tanto en su redacción como con sus datos, ese lector puede utilizar mi artículo como base de su investigación que va a iniciar o como respaldo a la investigación que él hizo y que es paralela. La puedo usar como referencia en su marco teórico, ya sea por ejemplo un trabajo de grado, o sea un trabajo doctoral, una tesis doctoral, y entonces él debería referenciarme a mí y el número de las referencias de mi trabajo podría ir aumentando si cada uno de los lectores que logré cautivar utilizan mi trabajo y por lo tanto mi indicador en investigación va aumentando. Entonces en el momento en que yo hago un artículo, un trabajo científico y lo publico y es aceptado para la publicación, estoy subiendo mi nivel de investigación cada vez que yo publico. Por lo tanto, la publicación de artículos no debe quedar como una tarea inconclusa en el sentido de que mi investigación debe ser publicada. Para eso existe la publicación de artículos. Hay dichos como el que no publica perece, más bien lo que no se publica perece. Si yo soy un científico, trabajo 1 año, 2 años en una investigación y no la socializo, entonces se puede decir ¿qué hizo usted durante ese año o 2 años? ¿Qué fue lo que usted elaboró? Tengo que socializarlo, tengo que presentarlo ante un artículo científico, un journal, y tal vez ese artículo también va a ser utilizado para un review, alguien que esté dedicado a hacer reviews. Finalmente la socialización, como les había dicho, de los grupos de investigación, es la socialización de mis datos y tengo que llegar a la habilidad de poder crear un artículo científico con todos los detalles. Los detalles quieren decir que, por ejemplo, pueda crear un resumen que cautive al lector y decida que el lector baje de internet, obtenga internet al artículo completo. La habilidad de crear un artículo científico está en la capacidad de redactar un resumen que explique lo que yo estoy haciendo y que demuestre o que esté en el resumen escrito los logros obtenidos.
De ese modo, el lector hará el clic donde dice download o bajar y podrá empezar a leer el artículo. Ya con eso logré que el artículo haya sido obtenido. Incluso eso se mide. ¿Cuántas veces un artículo de un investigador o de un grupo científico ha sido obtenido de internet? ¿Cuántas veces ha sido bajado de la nube? Eso es otro indicador más. Pero obviamente cuando empiezo a leer el artículo tengo que llevar al lector hasta el final. Entonces tiene que ser una cadena de redacción adecuada desde el resumen hasta el final, hasta las conclusiones, de tal manera que el lector no suelte esa línea. Por supuesto, tengo que presentar la justificación de para qué hice ese trabajo de investigación. Tengo que presentar una base científica para decir que estoy trabajando en algo que no he sacado los cabellos, en lenguaje popular. Tengo que presentar la metodología que utilicé. Obviamente haber hablado de cuál es el objetivo general de ese estudio. En la metodología tengo que explicar qué utilicé, ¿no? Qué datos obtuve, cómo los procesé y cómo llegué a los resultados. Finalmente, las conclusiones tienen que ser puntuales, claras, concisas. Son claves en la construcción de un artículo científico. Precisión, claridad. No puedo, a diferencia de otros escritos, divagar y dar vueltas, porque en un artículo científico técnico el lector tiene que llegar directamente a para qué se hizo ese escrito, al resultado de esa investigación. Entonces tengo que tener un lenguaje que cautive en las palabras personales, enamorar al lector, de tal manera que pueda no solamente entender la idea, sino que diga ojalá, este artículo me gustó y lo voy a utilizar en mis referencias. La competencia entonces de un ingeniero en nuestra área, de un científico en todas las áreas del campo de la investigación y de las ciencias, no está solamente en poder elaborar un proyecto, también está en ser un buen escritor de artículos científicos. Por supuesto, puede apoyarse en las personas expertas en esto, es decir, si lo vas a escribir en inglés, puedes escribirlo en español y que alguien lo traduzca, pero la traducción tiene que ser muy buena para que no cometa errores. Todo eso es un tema sobre el tema de traducción del español al inglés. Si lo logras escribir en inglés, es un perfeccionamiento. En cualquier idioma, uno aprende día a día a redactar con mejor calidad. Muchas gracias.